Yo te digo que yo necesito ahorita una pinta de sangre, sí me daría? Claro, Ya, podemos ir ahorita a la Cruz Roja para que dé una sangre y me la da. pasado mañana. ¿Usted qué sabe sobre la donación de sangre? Que favorece para la gente que le está faltando los glóbulos rojos. El amor. El amor. Están bien enamorados, ¿verdad? Sí, oiga, ¿Cuánto tú le quieres? tantísimo. ¿Le donaría sangre? Sangre no, ¿Por qué no? porque mi religión no lo permite y además también hay que ver la compatibilidad, hay que ver todas las cosas, enfermedades. Bueno, es una cosa... A ver, coméntame un poco de la religión. ¿Qué religión eres y por qué no se permite donar sangre? Verás, nosotros somos testigos de Jehová, Ya. no sé si conocen. Sí, se escuchó. Bueno, ya. Y nosotros no donamos la sangre simplemente, uno, porque es sagrada. Bueno, de todos, no la nuestra, ¿no? De Ujú. todos, ser humano. La sangre es sagrada y no se debe donar simplemente por el hecho, ajá, exacto, que nuestro Dios no nos los permite, no lo niega por maldad, sino simplemente es algo, bueno, la sangre es vida. Entonces es algo sagrado y por eso no podemos donarla. Pero no entre testigos o otros, o sea, entre nadie. ¿Tú sabes cuál es tu pinta de sangre? A positivo. ¿En serio? Yo también soy A positivo. No le doy. ¿Por qué no me das si necesito, en serio? ¿En serio? ¿Eres positivo? Mírame la cara. Toda la cara toda pálida, muerta. Yo. Yo. Ah, claro, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Santiago Vázquez, ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y tu enamorada? No tengo. Pero piensas tener pronto. Ya no me deja. ¿No te dejan? No, ya no. ¿Quién no te deja? Mi mamá, ¿Por qué no te deja? muy mujeriego, dice. Mujeriego. Sí, dice. ¿Y tú sabes algo sobre la donación de sangre? Sí, ¿Qué sabes sobre la donación de sangre? que si eres positivo pueden sacarte sangre para donar a otra persona que necesita. ¿Y si soy negativo? Puedes donar a una persona que también sea negativa. Ya, bien, bien. ¿Y tú donarías sangre? Sí, ¿Por qué dudaste? me ha de doler. Enferma soy, Enferma, ¿qué tienes? con gripe. ¿Con gripe? Ujú. ¿Me puedes donar gripe? Si tú quieres, ¿Cómo me puedes donar gripe? con un besito. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a su revista familiar Mi Salud TV. El tema del día de hoy es la donación de sangre. Para esto nos acompañará en nuestro programa la doctora Elizabeth Barona Terán. Ella es responsable del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Es importante que usted se informe correctamente sobre este tema, así que no se despegue de su pantalla porque enseguida volvemos. ¿Sabía usted que la sangre representa cerca de un 7% del peso corporal de un individuo adulto? Y regresamos nuevamente junto a ustedes. Para continuar con el tema del día de hoy, que es la donación de sangre, nos encontramos con la doctora Elizabeth Barona Terán. Ella es responsable del Programa Nacional de Sangre. Doctora, es un gusto tenerla en nuestro programa. Muchas gracias. Para nosotros, como Ministerio de Salud Pública, es un honor y es una necesidad a la vez el comenzar a hablar con mucha fuerza sobre el tema de la donación voluntaria de sangre. Justo esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué se considera como donación de sangre? La donación de sangre es la acción que podemos ejercer todas las personas del país, hombres y mujeres que de manera generosa, de manera responsable, vamos a los servicios de sangre a donar sangre. La donación de sangre realmente lleva un tiempo muy cortito. La persona es evaluada para ver si es un donante apto o no, y luego aproximadamente en un lapso de 15 minutos se toma una pequeña cantidad de su sangre, aproximadamente 1,5 tazas a 2 tazas, que comparado con los 4 o 5 litros que tenemos las personas grandes en nuestro organismo, realmente es una cantidad muy pequeña que tiene un efecto enorme, porque de cada 1,5 tazas o 2 tazas se pueden producir 3 productos sanguíneos que salvan vidas.
Exacto, ¿por qué es tan importante donar sangre? Es importante donar sangre porque la sangre no se fabrica y no hay ningún medicamento que sustituya el efecto beneficioso de los productos sanguíneos en las personas que lo necesitan. Es importante también donar sangre porque las reservas en el país tienen que mantenerse de manera permanente y constante. Se considera que si el 1% de la población ecuatoriana donara sangre de manera periódica cada 3 o cada 4 meses, el Ecuador tendría reservas suficientes y disponibles oportunamente para todas las personas. Doctora, en el caso que sucediera una emergencia, ¿el Ministerio de Salud Pública cuenta con la sangre suficiente para cubrir una necesidad de esta magnitud? Los servicios de sangre del Ministerio de Salud Pública y otros servicios de sangre del país tienen que hacer esfuerzos muy grandes para cubrir la sangre, las necesidades de sangre actuales y también en situaciones especiales de emergencias o de catástrofes. Por eso es muy importante que la gente no done puntualmente porque una persona familiar está enferma o porque el amigo tuvo un accidente. No, la donación de sangre tiene que hacerse periódicamente para mantener estas reservas adecuadas a nivel del país. Además, se calcula que siempre tenemos que tener una reserva de un 4% adicional para cualquier situación de emergencia o de desastres. ¿Y cuántas veces al año yo debería donar sangre? Las mujeres debemos donar sangre cada 4 meses y los hombres cada 3 meses. Esa es la recomendación, la norma en el país. ¿Y cuáles son los requisitos para donar sangre? Muy sencillos. En primer lugar, el deseo de donar sangre. Luego, una edad de 18 a 65 años, un peso de 50 kilos o más, una presión arterial normal, una temperatura normal, una frecuencia cardíaca normal y pues no más, un carnet o un documento de identificación también es muy importante. ¿Se realiza algún tipo de examen previo para comprobar si realmente la persona está sana? Se realiza a ese momento la tipificación, se realiza la medición de la hemoglobina o el hematocrito, que no es otra cosa que saber qué cantidad de glóbulos rojos tenemos en la sangre. Ahora, usted me comentaba tras cámaras que existe un procedimiento cuando las personas no pueden donar sangre. Coméntenos sobre eso. Aquellas personas que no pueden donar sangre las podemos diferir temporalmente, es decir, hoy no pueden donar sangre, pero más tarde, por favor, donen sangre. Y también las podemos diferir definitivamente, es decir, nunca más pueden ser donantes de sangre. En el primer caso, por ejemplo, están los jóvenes que se realizan tatuajes o las personas que se realizan tatuajes o piercing también. O las personas que han viajado a ciertas zonas en las cuales existe, por ejemplo, una prevalencia muy alta de paludismo o de dengue, y las personas que no pueden donar definitivamente sangre son aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica muy grave o las personas que son portadoras del VIH, de hepatitis B o de hepatitis C o de enfermedad de Chagas. ¿Las personas embarazadas también pueden donar sangre? Las personas embarazadas no pueden donar sangre porque el embarazo supone una carga metabólica adicional para la mujer. Por lo tanto, la donación de sangre se suspende unos meses después de que las mujeres hayan tenido su niño o niña. Doctora, qué importante todo lo que hemos aprendido sobre este tema, pero llegó el momento de conocer la primera parte del caso del día de hoy. Yo estaba muy pálida, no tenía fuerzas, me cansaba mucho y entonces me dijeron que tengo anemia y necesitaba ponerme sangre. Ella es Carmen Suquilanda, tiene anemia y recibió sangre por primera vez. Dice que se sintió mucho mejor pocos minutos después de que le colocaron la transfusión. Es costurera y se ha pinchado un montón de veces con agujas en el trabajo. Por eso no se asustó cuando le dijeron que le iban a pinchar en el hospital. Realmente esto es un tema bastante importante dar a conocer a todas las personas, porque muchas personas a veces no saben que al momento que uno dona la sangre podemos estar salvando muchas vidas. Sí me da miedo porque primera vez que recibo sangre. Gracias a Dios me pusieron la
la sangre y ahora me siento mucho mejor, ya me siento más animada, ya más tranquila. Y nosotros deberíamos donar sangre sin esperar nada a cambio, realmente. Gracias a ellos, a las personas que donan sangre, podemos nosotros los que estamos enfermos curar. Doctora, ¿qué pasa con esta sangre que ya es receptada? La sangre receptada entra a un proceso de fabricación de productos sanguíneos, un proceso que se hace en centros especializados que deben cumplir los mejores estándares de calidad, porque es necesario asegurar productos sanguíneos adecuados, de calidad y seguros para las personas que lo necesiten. ¿Y en qué componentes se divide la sangre? La sangre se divide en 3 componentes, que son funditas que tienen cada una de ellas una función específica. Por ejemplo, una fundita que nosotros la llamamos concentrados de glóbulos rojos, para efectos de comprensión muy fácil, son solamente millones de globulitos rojos esenciales para la vida, porque estos globulitos llevan el oxígeno a todas las células del organismo y por lo tanto nos permiten vivir. Estos globulitos se utilizan sobre todo cuando las personas tienen hemorragias agudas o cuando las personas tienen anemias intensas. Existe otro producto que lo llamamos concentrados de plaquetas, que consiste igual en una cantidad enorme de células especiales que sirven para evitar las hemorragias. Y la otra bolsita es una bolsita de líquido, que es el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y que nosotros lo llamamos plasma fresco congelado, que también es esencial para algunas enfermedades, pero sobre todo para la producción a partir de este plasma de algunos medicamentos que también son esenciales para otras enfermedades. ¿Y cuál es el proceso de almacenamiento de la sangre? Yo dono sangre, se descompone la sangre en 3 paquetitos de elementos vitales para la vida de la gente y esos duran aproximadamente entre 35 días a 7 años. Me explico mejor. Los concentrados de globulitos rojos pueden durar de 35 días o máximo 42 días. Pasada esa fecha, si no se utilizaron, hay que eliminarlos, ya no sirven. Las plaquetas tienen una duración apenas de 5 días y los plasmas entre 1 año y 7 años. Doctora, qué interesante todo lo que estamos conociendo, pero llegó el momento de irnos a un corte comercial, pero enseguida volvemos. ¿Sabías que en Paraguay los duelos a muerte son legales mientras ambos contendientes sean donadores de sangre? Y continuamos junto a ustedes. Durante este corte hemos conversado con la doctora acerca de los beneficios que tiene el donante de sangre. ¿Cuáles son estos? El beneficio fundamental de la donación de sangre, de la persona donante de sangre, es de que es un acto de amor, está ejerciendo un acto de amor, un acto solidario y generoso. Por lo tanto, el efecto de ejercer este acto de amor generoso y solidario sobre el estado emocional y afectivo es incalculable. Además, la persona donante de sangre, voluntaria y altruista de sangre, sobre todo si dona sangre de manera repetitiva, puede tener, hay estudios científicos que lo demuestran, un efecto positivo en su salud. Se ha demostrado que la persona podría tener una menor probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Doctora, ¿cuáles son los mitos que existen alrededor de la donación de sangre? Pueden ser varios. Los más usuales son que las personas se adelgazan o que las personas engordan, pero ninguno de eso ocurre, absolutamente. Son falsas esas ideas alrededor de la donación de sangre, porque el adelgazar o el engordar tiene otras causas. Eso está en relación con la cantidad de calorías que ingerimos en más o en menos y con la actividad física. El donar sangre no hace que las personas seamos más gorditas o seamos más delgados. Doctora, nuestro público televidente también tiene inquietudes, así que vamos a ver algunas de ellas. Yo quiero donar sangre, pero no sé qué tan seguro es. Es un procedimiento absolutamente seguro porque el material que se utiliza para la donación de sangre es descartable, se utiliza por lo tanto una sola vez en cada donante voluntario y repetitivo y además es un material estéril.
por un lado. Por otro lado, es un procedimiento seguro porque a la persona se le realiza una entrevista y un chequeo de tal manera que nos aseguramos que el donante esté en buenas condiciones de salud y no vaya a tener algún efecto después de la donación. ¿Se puede donar sangre si una persona tiene la hemoglobina alta? Cuando la persona tiene hemoglobina alta, esto significa que tiene muchos glóbulos rojos en el organismo y no es una sangre adecuada para la donación, pero esto lo determina la persona que realiza el chequeo al donante, porque en el momento de la donación se realiza una prueba muy chiquitita para determinar el número de glóbulos rojos y ahí se determina si la persona puede donar o no puede donar en función del número de glóbulos rojos. ¿Cuál es el tipo de sangre más difícil de encontrar para poder donar? Existen tipos de sangre comunes en nuestra población, un porcentaje muy alto, alrededor del 60-70%. Tenemos el tipo de sangre O positivo. Existen otros tipos un poco menos frecuentes, como son los tipos de sangre RH negativos. El AB negativo es un tipo de sangre menos frecuente. Gracias a nuestro público televidente por compartir sus inquietudes y a continuación vamos a conocer la segunda parte del caso del día de hoy. La primera vez que lo doné no fue para mí, pero fue para un hermano y esta fue la causa de que él necesitaba trabajar. Y entonces el lugar a donde tenía que acudir a trabajar, el requisito primordial era que tenía que traer una pinta de sangre. Así comencé donando sangre. Víctor Cruz, donante voluntario y repetitivo. Se siente tan bien donando sangre y ayudando a la gente que no tendría problema en donar sus órganos y tejidos en vida. Yo creo que es una bendición y es un regalo que deberíamos hacer todos los seres humanos, ¿no es cierto? El mejor regalo del mundo que podemos dar en esta vida es ayudar a muchas personas que necesitan. Lo bueno y la gratificación más grande es que la sangre que acabo de donar van a servir para 3 personas, ¿no es cierto? Por los componentes. Cada componente va a diferentes personas y salvaré, Dios mediante, 3 vidas, ¿no es cierto? Esperemos que así sea y a lo mejor mañana o pasado me toca a mí o a uno de mis familiares o a ustedes. ¿Sabías que cada año se realizan más de 93 millones de donaciones de sangre en el mundo? Y ya nos encontramos junto a ustedes. Doctora, durante este corte habíamos conversado que existen 2 tipos de donantes, los compensatorios y los voluntarios. Explíquenos un poco más sobre estos. Efectivamente, hay 2 tipos de donantes de sangre que son los donantes compensatorios o llamados también familiares y los donantes voluntarios. La sangre segura proviene de los donantes voluntarios. La sangre insegura proviene de los donantes compensatorios. Por lo tanto, en el país tenemos que tener un 100% de donantes voluntarios y eliminar progresivamente la donación compensatoria. La diferencia de los dos es la siguiente. El donante compensatorio es el donante que un familiar, un amigo, un vecino necesita sangre y acude ese momento a donar. En su afán de ayuda, pudiera omitir la verdad en ciertas preguntas durante la entrevista y por consiguiente él pudiera decir que está sano, que ha tenido un comportamiento sexual segura y que su sangre es buena, pero estamos receptando sangre con riesgo. Ese tipo de donación no es una fuente de sangre segura, por lo tanto hay que trabajar fuertemente en el país para no utilizar la sangre de donantes compensatorios. Peor aún si ese donante compensatorio es un donante pagado. Puede ocurrir en algunas ocasiones que la gente recibe dinero por donar sangre. Esta es una práctica totalmente negativa para la calidad de la sangre y tiene que ser eliminada en todo sistema de salud. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para nuestros televidentes? La recomendación final sería que las personas donemos sangre,
que la donación de sangre es un acto generoso, es un acto de amor, es un acto solidario, es un acto por el que yo me cuido y también soy solidario con el resto de la comunidad. Yo me transformo de alguna manera en un héroe anónimo, en una persona saludable, en una persona que me cuida, en una persona que formo parte de una comunidad solidaria. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia en este programa. Nos ha ayudado en gran medida a reforzar nuestros conocimientos y a quitarnos aquellos mitos que teníamos en la cabeza. Muchas gracias. Como dijo la doctora, la sangre no se fabrica, así que usted tome la decisión de convertirse en un donante voluntario y sobre todo repetitivo. Esa es la clave. Ya lo vio y escuchó en nuestro programa, pero de todas maneras se lo voy a recalcar. Conviértase en un donante voluntario y repetitivo de sangre. Es un acto de amor, solidaridad y generosidad. Si tan solo el 1% de la población de nuestro país donara sangre de forma voluntaria, el Ecuador cubriría completamente las necesidades de productos sanguíneos. Recuerde, la sangre no se fabrica y cada donación salva 3 vidas. En la entrevista a nuestro especialista hablamos además de los mitos alrededor de este tema y nos enteramos que los materiales que se usan son estériles y desechables, es decir, se usan una sola vez y no hay riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. La cantidad de sangre que uno dona es reemplazada con rapidez por nuestro cuerpo. La donación de sangre se la puede realizar cuando se lo desee y se recomienda donar al menos 2 veces al año. Donar ni engorda, ni adelgaza, ni tampoco envejece. Al contrario, al donar sangre se produce un estímulo en la médula ósea para producir nuevas células sanguíneas. Entonces, si tienes buena salud, una vida sexual segura y pesas más de 110 libras, estás listo para donar. No solo es necesario dar sangre hoy, sino que es absolutamente imprescindible donar periódicamente. Se trata de convertir la donación en un hecho habitual en la vida de los ciudadanos. Soy Gabriela Jiménez y esta es tu revista familiar Mi Salud TV. En este programa hemos aprendido que la sangre segura salva vidas a un sinnúmero de pacientes que diariamente necesitan una transfusión. Recuerde que la donación voluntaria y repetitiva de sangre es un gesto de solidaridad, generosidad y sobre todo de amor. Les esperamos en la siguiente emisión de su revista familiar Mi Salud TV. Hasta pronto.